Las ilustraciones o las historias son herramientas didácticas útiles. Tratamos de usar ilustraciones para simplificar, aclarar, aumentar la capacidad de las personas para entender lo que estamos diciendo. Hay un elemento de esto contenido en el uso de las parábolas que hace Jesús. Sin embargo, hay otro elemento. Un elemento que es algo misterioso y que a veces nos hace detenernos. Algunas personas lo encuentran objetable. Y estamos a punto de descubrir por qué las parábolas pueden ser misteriosas y objetables. Bienvenido a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanza de 12 lecciones titulada Las parábolas de Jesús. En esta serie el Dr. Sproul examina varias parábolas de Jesús, explorando las ricas verdades que revelan sobre quién es Jesús y lo que vino a lograr mediante su vida, muerte y resurrección. Recuerda visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta nueva serie. Durante el ministerio terrenal de Jesús, una de las principales formas en que instruía a sus discípulos era a través de parábolas. La gente se reunía de todas partes para escuchar lo que Jesús decía sobre el reino de Dios, y la forma más común en que explicaba el reino era en parábolas. Pero, ¿qué es una parábola y por qué las utilizó Jesús? Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras responde a estas preguntas y nos prepara para su recorrido por 11 de las famosas historias de Jesús. Esta noche vamos a empezar una nueva serie titulada Las parábolas de Jesús. Y lo que pretendo hacer en nuestro tiempo juntos es, en primer lugar, dar una breve explicación y definición de lo que es una parábola y cómo esas parábolas fueron utilizadas por Jesús en su ministerio terrenal. Luego, después de esa breve introducción, mi plan es dar una exposición de 11 parábolas que he seleccionado para este curso. Jesús entregó muchas parábolas más aparte de estas 11, pero con las limitaciones de tiempo que tenemos para esta serie, vamos a centrar nuestra atención solo en 11 de ellas. Permítanme empezar diciendo que creo que es seguro decir que nuestro Señor Jesucristo era el maestro más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Digo esto no solo porque Él era la encarnación misma de la verdad, de modo que el contenido de su enseñanza era totalmente impecable y era de origen divino, sino que no solo era el maestro más grande que jamás haya vivido, debido al contenido supremo que Él entregó, sino que también era un pedagogo magistral, es decir, que su estilo de enseñanza era extraordinario. Sus propios contemporáneos dijeron de él: nadie jamás ha enseñado como él lo hace. Incluso algunos de sus enemigos dijeron que él habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Permítanme hacer una pausa por un segundo y comentar brevemente sobre esa declaración de que Jesús habló como alguien que tiene autoridad. La palabra allí, que se traduce por autoridad en algunos casos, es la palabra griega que transcribiré aquí, exousia, exousia. Por lo general se traduce en español por la palabra autoridad, pero también se puede traducir en español por la palabra poder. Esta interesante palabra se compone de un prefijo ex y la raíz ousia.
Creo que saben lo que ese prefijo ex significa. Si alguna vez están en una situación difícil, si el cine en el que están se incendia, buscarán el letrero que dice exit, porque saben que esa es la manera de poder salir. El prefijo ex significa simplemente desde o fuera de. Pero lo que más me interesa es la raíz de esta palabra exousia. La palabra ousia es el participio presente del verbo griego ser, por lo que puede ser traducido por la palabra ser o esencia o sustancia o incluso más crudamente tan solo cosas. Si vemos la etimología de esta palabra que se traduce autoridad, significa literalmente surge de sustancia, surge de materia, surge de esencia, surge del ser. La idea aquí es que la enseñanza de Jesús no es frívola, no es superficial. No hay una palabra insulsa que alguna vez salga de sus labios. Todo lo que él dice tiene sustancia. Todo lo que dice lleva el peso mismo de su propia autoridad. Por lo cual entendemos que Jesús enseñó particularmente desde este punto de vista de autoridad, la autoridad de Dios mismo, cuando dijo, no he hablado por mi propia autoridad, sino solo por lo que se me ha dado a decir por el Padre. Ahora, en su proclamación singular de la verdad con autoridad, en su estilo pedagógico, él es quizás más conocido por su uso de parábolas. Un breve comentario sobre eso. En primer lugar, la idea de parábola no es algo que empezó o fue inventado por Jesús. Había una tradición entre los fariseos y los rabinos de ese tiempo de usar parábolas. Pero el uso que ellos les daban era ligeramente diferente del uso que Jesús hizo de ellas. El uso de los fariseos de las parábolas era para explicar o ilustrar el significado de la ley mosaica del Antiguo Testamento. Jesús usaba las parábolas no solo para ilustrar la revelación previa que había sido dada y entregada a través de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, sino que su uso de la parábola fue para dar una nueva revelación que hasta ese momento era desconocida. De modo que había una diferencia importante entre su uso de las parábolas y el uso de los fariseos. En segundo lugar, no encontrarán una parábola en ninguna parte del Nuevo Testamento fuera de los evangelios. Los evangelios están llenos del uso de parábolas, pero están extrañamente ausentes del resto del Nuevo Testamento. Son muy poco frecuentes en el Antiguo Testamento. Tal vez recuerden la parábola más famosa del Antiguo Testamento, aquella que pronunció el profeta Natán cuando fue a David después del pecado de David con Betsabé y le contó la historia de este hombre rico que tenía muchas ovejas y tomó la única oveja del pobre hombre, quien amaba mucho a esta oveja, y se la adjudicó a él mismo. Cuando David escuchó esa historia, se indignó y dijo: ¿quién es este hombre? Encuéntrame a ese hombre, tráelo aquí, no voy a soportar eso en mi reino. Así que incluso con el uso de la parábola por el profeta Natán, David no lo entendió, hasta que Natán se le puso al frente y le dijo: David, tú eres el hombre. Menciono esa famosa parábola del Antiguo Testamento porque en ese caso Natán vino a David con juicio. Llegó en un momento de crisis.
Esta es una de las maneras en que las parábolas funcionan con tanta riqueza en el Nuevo Testamento. La palabra misma, parábola, si la desglosamos, proviene de la palabra griega parábola. Para, de nuevo, es el prefijo y están familiarizados con él. Tenemos paralegales, paracaídas, para eclesiásticos, para esto y para aquello, y un para significa algo que está junto a otra cosa. Un paralegal trabaja junto al abogado como ayudante para ayudarlo de cierta manera. La raíz de esa palabra, que es bola o voleo, significa lanzar o arrojar. Y así, si desglosan la palabra, parábola significa algo que se lanza junto a algo más. Y vemos cómo Jesús la usa. Él está enseñando un concepto importante y con el objetivo de aclarar su enseñanza y su significado, Él lanza la parábola junto a ella para ilustrar la verdad que ha dado. Se ha dicho que en bienes raíces solo hay 3 factores importantes que determinan el valor de una propiedad. El primero es la ubicación, el segundo es la ubicación y el tercero es la ubicación. Solemos decir que todo se reduce a ubicación, ubicación, ubicación. Se ha dicho de los predicadores que la parte más importante de su prédica es la ilustración, ilustración, ilustración. Pero otra vez, tratamos de usar ilustraciones para simplificar, aclarar, aumentar la capacidad de las personas para entender lo que estamos diciendo. Hay un elemento de esto contenido en el uso de las parábolas que hace Jesús. Sin embargo, hay otro elemento, un elemento que es algo misterioso y que a veces nos hace detenernos. Algunas personas lo encuentran objetable, pero veremos eso en el Evangelio de Marcos, en el 4º capítulo, justo después de que Jesús había predicado su famosa parábola del sembrador. Él dijo al final de esa parábola: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué haría un orador una declaración como esa después de contar una historia? Si doy una ilustración en mi sermón, les digo al final a ustedes: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Estamos casi 100% seguros de que todos los que están presentes en la congregación tienen 2 oídos? Puede haber un porcentaje de aquellos que no pueden oír porque tienen problemas de audición, pero otra vez, la gran mayoría de las personas que están sentadas bajo el sermón pueden escuchar las ondas de sonido que entran por los oídos. Entonces, ¿por qué Jesús diría: el que tiene oídos para oír, que oiga? Bueno, obviamente no está hablando de una respuesta simple a un impacto en el nervio auditivo, en el oído. Está hablando de personas que tienen la capacidad de escuchar, entender y abrazar la verdad de ello, de escuchar no solo los sonidos audibles que se están haciendo, sino de entenderlo y abrazarlo. De hecho, hay un fenómeno extraño en el idioma griego con respecto a la audición. El verbo escuchar es el verbo akuin, del cual tenemos la palabra español acústica. La palabra para obediencia en griego es upakuo. Ese prefijo upa es el prefijo del que obtenemos la palabra en español hiper o la palabra super. Por lo que es interesante que en el idioma griego tenemos audición y luego tenemos obedecer lo que escuchas. Y obedecer lo que escuchas significa realmente escucharlo. Una hiperaudición, una superaudición. Así que cuando Jesús hace esta declaración: el que tiene oídos para oír, que oiga, lo que básicamente está diciendo es que él entiende que había personas allí escuchando su enseñanza que no lo escucharon. Nunca llegó realmente a su entendimiento o a su corazón, por lo que Jesús hace una distinción entre los que oyen
y los que no oyen. Obtenemos una explicación más detallada de eso en este extraño pasaje de Marcos, capítulo 4, donde leemos estas palabras. Después de que Jesús les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que, viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es para aquellos que tienen oídos para oír? La parábola es un instrumento que Jesús usa para dar una comprensión más profunda de los asuntos que está diciendo. Pero para aquellos que no tienen oídos para oír, la parábola es en realidad un instrumento de encubrimiento. No se da simplemente para aclarar todo a la gente, sino para oscurecer a aquellos que están afuera, a quienes no se les da la comprensión del misterio del reino de Dios. Ahora, eso suena un poco duro, ¿no es así? Que Jesús viene y no solo viene a instruir y ayudar a las personas a entender el reino de Dios para aquellos que tienen oídos para oírlo, sino que también viene como una especie de juicio sobre aquellos que no quieren oír la verdad. Recuerden, en nuestra condición caída se nos describe en términos del Nuevo Testamento que nosotros por naturaleza no queremos tener a Dios en nuestro pensamiento. No queremos escuchar su palabra, no tenemos ningún deseo de entender su palabra, somos fugitivos de su palabra y enemigos de esa palabra. Y debido a eso, cada vez que Dios habla su palabra, la cual redime a algunos, es una expresión de juicio sobre otros. Volvamos por un momento al profeta Isaías, a su llamado en el 6º capítulo del libro que lleva su nombre. Después de tener la visión del Señor, alto y sublime, y escucha el trisagio, la canción de los serafines: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, y está abrumado y pronuncia una maldición sobre sí mismo. Y luego Dios instruye a los serafines a tomar un carbón ardiente del altar y venir y sellar sus labios. Y mientras tiembla ante la santidad de Dios, en profunda angustia, horror y terror, Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, a través de esos labios ampollados, cauterizados por ese carbón caliente, dice: aquí estoy, envíame a mí. Entonces, ¿qué le dice Dios a su profeta? Oh, Isaías, maravilloso, estoy muy contento de que te hayas ofrecido como voluntario para esta misión. Voy a ungirte con mi espíritu, voy a convertirte en el evangelista más popular que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, y las multitudes irán volando a las arenas para escuchar cada palabra que salga de tu boca. Eso no es lo que dijo Dios. Más bien, le dijo a él: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Isaías, te estoy comisionando para que cierres los ojos de la gente, para detener los oídos de la gente, para que sus corazones se endurezcan, para que no se arrepientan y sean sanados. En otras palabras, tu misión es ser mi instrumento solo de juicio. Es un juicio de un tipo de justicia poética. ¿Estas personas no quieren escuchar mi palabra? Entonces los voy a entregar a su antipatía a mi palabra y no les daré la capacidad de escuchar mi palabra. ¿No quieren verme? Voy a cerrar sus ojos, voy a endurecer sus corazones para que no escuchen las buenas nuevas
y se conviertan. Cuando Isaías escuchó estos términos de su llamado, gritó con angustia: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo voy a predicar a un pueblo que no quiere escucharte? Dios respondió diciendo: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. He guardado para mí un remanente de mi pueblo, que escuchará lo que dices y a quien se le darán oídos para escuchar. Hay una palabra interesante en el Nuevo Testamento que se usa, que realmente describe la entrada de Jesús en el mundo, y es la palabra griega crisis. Esta palabra es traducida por la palabra española juicio. Lo traemos a nuestro lenguaje con una palabra diferente, la palabra crisis. La mayor crisis que el mundo ha experimentado fue la venida de Jesús. Él vino para el levantamiento y la caída de muchos. Y dijo: no vine a traer paz sino espada. Vine a poner al hombre contra su padre, al esposo contra su esposa y a padres contra los hijos. Él es la roca de tropiezo, la piedra de la ofensa. A los que lo aman, Él es aroma de salvación. Para aquellos que se oponen a Él, es el motivo de su condenación. Todo esto se ve en su uso de las parábolas. Él llevaría a sus discípulos aparte y diría: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Finalmente esto, cuando veamos las parábolas, verán que hay muchos temas diferentes, pero uno de los temas más comunes en las parábolas es el tema del evangelio del reino de Dios. El término evangelio se usa de 3 maneras en la Biblia. Una manera es describir una forma literaria particular, los evangelios, los libros que nos hablan de Jesús, su vida y su ministerio. Pero en primera instancia, el evangelio, que es definido y proclamado por Juan el Bautista y luego por Jesús, es la buena noticia del reino de Dios. Más adelante en las epístolas, con Pablo, por ejemplo, habla sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de modo que el contenido de ese evangelio es Jesús, su persona y su obra. Pero esa transición viene del anuncio inicial de las buenas nuevas, que es el anuncio de Juan y el anuncio de Jesús del avance del reino de Dios. Así que una y otra vez, a lo largo de sus parábolas, Jesús dirá: y el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a esto. Y arrojará junto con ese anuncio la parábola para que podamos entender el misterio de ese reino. La gente se reunía desde muy lejos para escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero él tenía razones específicas para enseñar en parábolas, y a medida que avancemos en la serie, exploraremos varias de ellas, incluyendo la parábola de Lázaro y el rico y la parábola de los obreros de la viña. Nos alegra que nos acompañes hoy en Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta nueva serie. Recuerda que Conexión Ligonier permite a cristianos en crecimiento estudiar en línea gracias a una amplia biblioteca de cursos interactivos en video impartidos por el fundador de Ministerios Ligonier, el Dr. R.C. Sproul, y otros destacados pastores, teólogos y expositores cristianos. Para más información, visita conexionligonier.com. Como hijos de Dios, nuestro Padre nos escucha.
Podemos presentarnos ante Él confiadamente en oración, sabiendo que Él se deleita en ocuparse de cada una de nuestras necesidades. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul explora el papel de la perseverancia en la oración y la exhortación de Jesús para que no desfallezcamos en tiempos difíciles. Escucha un avance de nuestro próximo programa. Ella dijo: Su señoría, no tengo a nadie que defienda mi caso ante mi adversario. ¿Podría escuchar mi caso? ¿No lo entiende, señora? No me importas, no estoy interesado en Dios, no me importa la justicia, salga de aquí. Pero esta mujer no aceptó un no por respuesta. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza fundada por el Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.